Un día muy caliente en lo político y en lo judicial. Acabamos de ver esto que pasó en los tribunales de Córdoba, ¿no? Los tribunales federales de Córdoba. Pero la gran cuestión es el impacto político que tiene esta decisión dentro de la justicia que ha tomado la Corte Suprema. Con nuestro compañero y amigo Fabián García, analista político, invitado, vamos a hablar de este tema, de él que se habla en todos los corridos políticos fundamentalmente, ¿no? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien. Bueno, se esperaba la decisión, quizá no había tanta expectativa de que se tomara con el voto de los 5 miembros de la Corte. Un recurso extraordinario el que ha tomado la Corte en este caso, ¿no? Sí, es un recurso que era muy habitual en la época de Carlos Saúl Menem, la década de los 90, durante los 2 gobiernos menemistas. Los per saltum se habían transformado en algo bastante cotidiano y luego dejaron de ser habituales y tuvieron situaciones excepcionales en estos últimos 20 años en los cuales fueron utilizados. De cualquier manera, creo que el principal mensaje político de lo que ha sucedido hoy en la Corte Suprema de Justicia es que la Corte ha tomado un papel político superlativo en el marco de un conflicto que es judicial y es político. Y la Corte no solo es la instancia jurídica en Argentina máxima, sino que también es, digamos, llamémosle entre comillas, el brazo político de la justicia. Digamos, en el marco de las fuertes presiones de la oposición sobre la Corte Suprema y también de, digamos, la presión que significa que el Gobierno Nacional intente llevar adelante la medida de remoción de los jueces, la Corte ha puesto como, utilizando este recurso de extrema excepcionalidad, evidentemente ha dado una salida política inicial que es su reposicionamiento en el tablero político. Recordemos que para entender lo que está sucediendo, no solo existe el conflicto por el traslado de los 3 jueces, Bertuzzi, Bruglia y Castelli, sino que también la Corte Suprema está sometida a la discusión de lo que es la reforma judicial. Así es. En este contexto hay que leer también la decisión que hoy toma la Corte. Respecto de la designación o no, o de los pasos que dio el Senado o no, los juristas constitucionalistas que precedieron hace un ratito en el informe que estamos participando y dando, plantearon las 2 posiciones que confrontan. El Senado evidentemente tomó una decisión a partir del modo en que habían sido trasladados por Macri a esta Cámara Federal o a la Cámara Federal porteña. No es, como está planteado en principio, que estos jueces son determinantes en los casos de corrupción. Los que determinaron los procesos son los jueces de primera instancia. Así es, ellos no investigaron. Los jueces que están en discusión ahora son para el juicio que se va a hacer eventualmente en una de las causas. Digo esto porque esto es lo que tensionaba la discusión de la opinión pública y es necesario corregir a veces las informaciones. Lo que sí está en discusión es si corresponde o no el traslado de los jueces, si debe ser ratificado en la cuestión de fondo por la Corte Suprema. Lo que es cierto que hoy la oposición cosechó una victoria política con la decisión de la Corte, los jueces cosecharon una victoria política con la decisión de la Corte y un paso que les da, por decirlo así, una vida más si estuviéramos en un juego o en un videojuego, y les va a permitir evidentemente que el tratamiento de la cuestión de fondo les dé alguna opción. Al gobierno significa un paso en contra, va contra la decisión que el gobierno tomó, contra la decisión que el Senado tomó, y en principio la pone a la Corte como el gran árbitro de la situación. Así es. Me parece que también hay que sumar la decisión que hoy toma la Cámara de Casación, restituyendo la posibilidad de que el fiscal o el jefe de fiscales, Eduardo Casal, designe en Córdoba nuevamente a los fiscales jubilados o pueda designarlos. Me parece que hoy la justicia dio 2 señales en el sentido de, de que la justicia intenta tener otro rol
en el marco del contexto político existente. ¿Por qué? Casal es un procurador designado por el macrismo. Los jueces en conflicto son designados por el macrismo. Hoy la justicia ha tomado dos decisiones que favorecen a la oposición. Esto seguramente va a alimentar un fuerte conflicto político en general, pero como todas las decisiones judiciales, hay que esperar que la decisión se tome la final. Y esperemos que esta decisión sea ajustada a derecho como debería corresponder. En Argentina todo está sospechado, hasta los partidos de fútbol, así que no es para menos en estas circunstancias. Así es, Fabián. 2 o 3 semanas ha trascendido que sería el tiempo que demoraría la Corte en dar esa decisión, que como bien decís será la decisión final. Cuando habla la Corte, en esa oportunidad va a ser el cierre de esa discusión, no así de la cuestión política. Muchísimas gracias y vamos a seguir paso a paso esta historia. Gracias como siempre, Fabián. No hay de qué, Gerardo. Un abrazo grande para todos. Gracias.